Hola, hola queridos hermanos, queridos amigos, es lindo poder recibirte en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Queremos regalarte una porción más de este tema, que es el tema del mal, como estamos estudiando en esta semana. Vamos a estudiar en este videito 3 elementos o 3 aspectos de cómo resolver el tema del mal que nos ofrece tanto la filosofía, así como también la palabra de Dios. 2 aspectos nos da la Biblia y una idea nos da la filosofía. Y vamos a contrastar lo que nos dice la Biblia y también lo que nos dice la filosofía a la luz de la Biblia, ¿sí? Así que quédate con nosotros. Si no estás suscrito, te invitamos a que lo hagas, que puedas compartir. Tenemos videitos de música, sermones, mensajitos cortitos. Así que acompáñanos y que pueda ser de bendición estos temas también. Vamos a orar e iniciamos. Nuestro buen Señor, gracias porque podemos en esta ocasión estudiar tu palabra. Queremos rogarte que nos enseñes por medio de ella. Gracias porque tenemos argumento para entender un poco, aunque sea en nuestra mente diminuta, en tu palabra acerca del mal. Gracias porque tú nos das un argumento que nos ayuda a vivir con fe, a vivir con esperanza. Y qué lindo que es que pese a distintas disciplinas como la filosofía, que ofrecen muchos interrogantes, muchos cuestionantes, no ofrecen una solución al mal. Desordenan la persona de Dios. Tu palabra nos aclara todo. Oramos por sabiduría en este sentido, en el nombre de Jesús. Amén. En el video anterior, no sé si lo pudiste ver, hablamos acerca de que la filosofía está cuestionando 2 atributos de Dios. El problema lógico, lo que hablábamos en el video anterior, era que si Dios es bueno y Dios es todopoderoso, la lógica dice que el mal no puede existir. O sea, al revés de la lógica, ¿no? La presencia del mal hace de que Dios no exista o que Dios no sea bueno ni todopoderoso. Hacíamos alusión a Epicuro, a David Hume, a Elena de White, a diferentes profetas que se han hecho este interrogante. Así que vamos a estar analizando las 2 características que cuestiona el problema filosófico de la lógica y vamos a estar mirando una idea más de la filosofía como tercer punto. Según la Biblia, es incoherente decir de que Dios no es bondad, Dios no es bueno, ni tampoco que es todopoderoso. Según la Biblia, eso no es bíblicamente correcto. Es incorrecto, es incoherente decir o asegurar que Dios no tiene las capacidades o los atributos o las habilidades de ser bueno y de ser todopoderoso. Nosotros vimos anteriormente, ya en la lección 4, la lección 5 y la lección 6, de que Dios es bueno. Dios es bueno con toda la humanidad. No hay maldad alguna en Él. Todos sus actos son totalmente justos. Por ejemplo, leíamos Deuteronomio 32:4, el Salmo 92:15 y Primera de Juan 1:5, pasajes que estudiamos en la lección pasada. Habacuc, por ejemplo, dice: eres muy limpio de ojos para ver el mal, ni puedes contemplar la opresión. O sea, Dios es tan puro que no puede contemplar el mal. Ojalá lleguemos alguna vez a ese grado, ¿no? Y también dice: no puedes contemplar la opresión. Cuando se exige, cuando se explota a alguien, Dios no lo puede ver. Habacuc 1:13. Por lo tanto, según la Biblia, no es correcto decir de que Dios no es bueno, porque la Biblia sí asegura que Dios es bueno. Y también la Biblia asegura que Dios es todopoderoso. Por ejemplo, Jeremías 32:17 declara: Señor Dios,
tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Jesús inclusive dijo, nada es imposible para Dios. Jesús lo dijo, para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Inclusive la Biblia habla o llama a Dios como el Todopoderoso. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:8. Esta palabra todopoderoso está compuesta por la palabra pan, que es todo, y kratos, que es fuerza. O sea, es una palabra que tiene una construcción lingüística que significa que Dios todo lo puede. Sin embargo, y esto es lo que dice John Peck en el libro complementario, dice, sin embargo, hay una enorme diferencia entre la enseñanza de que Dios es todopoderoso, o sea, hay diferencia entre decir que Dios es todopoderoso y la opinión de que Él ejerce todo su poder de tal manera que todo ocurre como quiere. O sea, aunque Dios tiene ese atributo de ser todopoderoso, no siempre las cosas son como Dios quiere. Pese a que Dios puede hacerlo, Dios no hace lo que Él siempre desea hacer. O sea, Dios no es un Dios desordenado, caprichoso, y no es un Dios que viola o que pasa por alto la libertad, el libre albedrío de sus criaturas. Uno de los argumentos serios para decir esto es que el mal hace su presencia aquí en la tierra porque Dios creó a seres libres de elección. Dice el autor, como veremos, Dios a menudo no consigue lo que quiere. Por lo tanto, la Biblia sí nos dice que Dios es bueno. La Biblia sí nos dice que Dios es todopoderoso. Y la Biblia nos dice que el mal no es una creación divina. ¿Vieron ese dicho, no? Que no hay mal que por bien no venga. Bueno, eso no es tan bíblico. Lamentablemente, eso se puede tomar en relación a la venida de Cristo Jesús a la tierra. Gracias de que Dios envió a su Hijo, pese a que el mal estaba en este mundo. Pero en la Biblia, el mal no se consigue como se lo concibe, y este es el tercer punto en la filosofía, que se llama como culpa o falta o caída, feliz o afortunada. ¿Qué significa esto? Que hay escalones que tenés que atravesar, tenés que pasar un mal, luego terminás ese mal, te llega otro mal, terminás ese segundo mal, te viene un tercer mal y te viene el bien. No es una escalera de peldaños que tenés que pasar y atravesar para llegar al bien. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, si me acompañás, y el versículo 8 dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? No, la Biblia no presenta de que tenés que hacer el mal o que tiene que ocurrir lo malo para que venga el bien. La bondad de Dios se contrasta por el mal que había, por la degradación del carácter que estaba haciendo Satanás del Señor Jesús y de toda la familia divina. Pero no quiere decir que lo malo trae cosas buenas. Lo bueno resalta y es un testimonio del corazón de Dios al enviar a su Hijo. Lamentablemente, le salió mal la jugada a Satanás, porque nosotros miramos de que Dios, y hablamos de la justicia la semana pasada, ¿no? Dios, cuando trata de resolver el mal, Dios,
conserva su ley, porque la ley de Dios es eterna, Dios conserva su carácter perfecto, la Biblia coloca como inocente a Dios. Dios coloca como al ser humano como un ser libre que puede elegir, que es un ser humano que recibió la advertencia de Dios en Génesis 2, 15 al 17, y a la vez Dios le da acceso a la raza humana que así desea, porque la raza humana no es culpable del mal, porque Adán fue el culpable y Eva que trajeron el mal a esta tierra, pero Dios da la oportunidad al ser humano que que anhele, colocarse a la altura moral que la ley requiere de todo ser creado por Dios. El ser humano cuando pecó, transgredió la ley de Dios. Se degradó moralmente, se bajó del estándar moral de Dios, salió de ese molde e hizo su propio molde de lo que es bueno. Ahora Dios dice, es cierto que esa condición, todos los seres humanos, la posteridad que vino después de Adán y Eva, no tienen culpa, pero Dios dice en su palabra que Él hizo una dádiva para entender, para comprender, para demostrar su bondad, para que nosotros entendiésemos de que aunque Dios podía hacerlo, Dios podía eliminar al diablo, Dios podía eliminar a los ángeles malos, Dios podría erradicar y podía erradicar el mal de este planeta. Dios no lo quiso así, sino que Dios dio una muestra de su carácter activando el plan de la salvación. Por lo tanto, Jesús vino a empatar. Jesús, dice la Biblia allí en 1 Corintios 15, que el primer Adán trajo muerte, trajo condenación, trajo el pecado. Romanos 5:12 también dice que por causa del primer hombre entró el pecado al mundo. Fíjate que el pecado, el mal, la transgresión, el desorden moral de Dios, las cosas de Dios, ¿no? Entró como un invasor. Jamás fue el plan de Dios de que el pecado se estableciera en este planeta, nunca. Yo no sé cómo le iba a resolver Dios al tema del mal si no entraba la desobediencia a este planeta, pero Dios lo iba a resolver de una forma. El ingreso de la desobediencia vino por el primer Adán, y ahora lo que hace Dios es traer al segundo Adán. Es un regalo. Fíjate lo que nos dice, por ejemplo, Romanos capítulo 5. Si mirás Romanos 5, dice el versículo 7: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificado en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Se entiende? O sea, lo que dice la palabra de Dios es que así como el ser humano trajo el problema, Dios es totalmente inocente. Dios creó un ser libre, Dios le advirtió, Dios lo dejó que decida. Y finalmente, cuando el ser humano tomó la decisión, hubo consecuencias. Pero las consecuencias a toda la posteridad no era el culpable cada ser humano que naciese. Por lo tanto, el pueblo hebreo recibió el privilegio de anunciar al mundo la llegada del Mesías aquí en la tierra. El Mesías que le iba a dar la oportunidad al ser humano caído, pecador, malo, porque la condición del ser humano, nuestra naturaleza es así, es mala. Desde que nacemos en este mundo traemos la inclinación a, y cuando empezamos a crecer, empezamos a ser independientes, esa naturaleza empieza a manifestarse. Todo ser humano que se da cuenta de esa naturaleza y ve la necesidad del Salvador puede hacerlo.
puede acceder a un cambio. Hay salvación para todos. Dice allí el versículo 12, dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, el alcance, las consecuencias nos alcanzó a todos. Pero Jesús vino para el que cree no se pierda. O sea, el mal se resuelve. Por eso estudiábamos la semana pasada, ¿no? Que la justicia y la paz se besaron. O sea, ahora en Cristo se conjuga la justicia divina, Dios se mantiene justo y justifica, o sea, el pecador es declarado como justo gracias a Jesús, por Jesús. Fíjate lo que dice allí en Romanos 3:26, dice, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, o sea, Dios mantiene su justicia, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios no rompe su estándar moral, el gobierno de Dios queda totalmente vindicado, y el ser humano, que no tiene culpa inicial, por eso el asunto del pecado original no es bíblico, como hablaba San Agustín. No es que nosotros ya traemos desde niños el pecado. Traemos la naturaleza que va a ser llevada a la inclinación, al mal, al pecado. Pero nosotros no nacemos, ya el niño no es que es pecador desde que es niño. Una cosa es ser pecador y otra cosa es tener la naturaleza a la inclinación hacia el mal. El pecador es aquel que ya deja que esa naturaleza lo domine y que su conducta se manifieste en oposición a la moralidad, a la ley de Dios. Por eso ahora nosotros, como seres caídos, seres necesitados de justificación, tenemos que tomar una decisión. Vamos a dejar que la entrega carísima, costosa que hizo el cielo no valga para nosotros. No lo vamos a reconocer. En esa semana hablábamos con una persona y nos decía, yo soy bueno, yo no necesito de... Mira, la Biblia nos deja muy en claro que toda la raza humana ha pecado. Allí en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Nadie es justo. Todos somos malos. Por lo tanto, necesitamos al Señor Jesús. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, en este tiempo, ¿Dios manifiesta su justicia en tu vida y en la mía? ¿Será que nosotros estamos aprovechando, tomados de la mano de Dios, del legislador, lo que nos da en Cristo Jesús? Es la única forma de pasar el juicio de Dios. No hay otra forma. No podés pasar con tus méritos, no podés pasar con tus obras buenas, porque estamos todos en desventaja. Lo que sí tienes que hacer es ir a la cruz y observar cómo la justicia divina se aplicó en el cuerpo de Cristo. Y el resultado es que la paz vendrá a tu vida. Dice allí, por ejemplo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, no por tus emociones, no por tus sensaciones. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe, más allá de lo que tu corazón te diga, más allá de lo que tu conciencia te diga, más allá de lo que Satanás te diga, dice la Biblia. Cuando vivimos por fe y entendemos que somos declarados como justos gracias a Jesús, dice el pasaje, tenemos paz para con Dios. Hay paz. Ya no hay una necesidad de caminar 1000 escalones en alguna catedral, hacer un sacrificio, hacer algún voto, entregar la vida de alguien. No. Ya eso lo hizo el Señor Jesús. Ahora lo que nosotros sí tenemos que dejar es que Él transforme nuestro corazón y nos permita vivir
en obediencia, en conclusión. Por eso, fíjate allí en Romanos capítulo 1, versículo 5, dice: por medio de Él, de Cristo, recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe. Creo en Cristo, soy justificado por Él, soy transformado y entendiendo lo que costó el pecado, y ahora vivo en obediencia y en consonancia a la norma moral de Dios. Ojalá que nosotros podamos entender un poquito más en esta semana el tema del mal. Que Dios sea contigo, que Dios te bendiga y que puedas ser declarado como justo delante de Dios. Te mandamos un gran abrazo, que Dios sea contigo, que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo videito si el Señor lo permite. Chao, chao.